Muy buenos días, bienvenidos a la Cámara de Comercio de Madrid. Soy Elena Hernández, gerente del Club Cámara Madrid. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva sesión organizada por este club, en esta ocasión de la mano de nuestro socio jurídico premium Martín Molina Abogados. Desde el club queremos animaros a aquellos que aún no sois socios a que os suméis a este club. Os ayudaremos a daros a conocer y acercar vuestro servicio a potenciales clientes. Recordaros que esta sesión va a ser grabada y se subirá a nuestro canal de YouTube. Os haremos llegar el enlace para que podáis consultarla e incluso compartirla. Las dudas que os surjan podéis enviarlas a través del chat para que sean resueltas en el turno de preguntas que abriremos al final de la intervención. Bien, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea abre una nueva vía de regularización de bienes en el extranjero. Contamos hoy con un excepcional elenco de ponentes que nos mostrarán cómo se puede proceder a la regularización de manera voluntaria de los bienes sin declarar en el extranjero. Con nosotros el excelentísimo señor magistrado don Francisco Gerardo Martínez Tristán. Don Francisco Gerardo es magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, además de vocal del Consejo General del Poder Judicial. Es miembro de la Real Academia de la Jurisprudencia y Legislación y ha sido condecorado con la Cruz de San Raimundo de Peñafort. También ha sido letrado jefe del Servicio Personal Judicial en el Consejo General del Poder Judicial. Muy activo en el área de cooperación jurídica internacional, ha realizado innumerables actividades comisionado por el Consejo General del Poder Judicial, colaborando en la recepción de delegaciones de jueces y magistrados de los más variados países. Como ven, cuenta con una brillante trayectoria, ostentando cargos relevantes que vienen compatibilizando con su labor docente en diversas universidades y es coautor de diversos libros y publicaciones. Don Francisco Gerardo, un placer tenerle entre nosotros. Por su lado, don Ignacio Mendaro, asesor fiscal senior en Martín Molina, es máster en Derecho Tributario. Está especializado en la planificación fiscal de operaciones de inversión y reestructuración a nivel nacional e internacional. Cuenta asimismo con una dilatada trayectoria asesorando en el sector inmobiliario y grandes patrimonios y anteriormente en departamentos fiscales de banca privada. Es autor y coautor en diferentes publicaciones y especializadas. Nos ayudará a moderar esta interesante sesión don Francisco Javier Cabrera. Don Francisco Javier es abogado sponsor en Martín Molina Abogados y Economistas. Ha ejercitado funciones en provisión temporal como magistrado juez de los juzgados de Huelva y posteriormente como fiscal en la Fiscalía Provincial de Sevilla y Cáceres, hasta que en 2014 pasó al sector privado. Además de intervenir en numerosos procedimientos civiles y penales, ha participado en múltiples procedimientos concursales y de reestructuración. Compagina también todo ello con su labor de ponente en el ICAM y es autor de diferentes publicaciones y foros jurídicos. Gracias de nuevo a los tres por hacer posible esta interesante sesión. Un placer tenerle con nosotros. No me queda más que ceder la palabra a don Francisco Javier Cabrera. Adelante, cuando quieras, les escuchamos. Muchas gracias, Elena. Agradecer también por parte de Martín Molina, Abogados y Economistas, esta invitación de la Cámara de Comercio de Madrid en participar en estas jornadas que son muy ilustrativas. Nosotros venimos, bueno, mis compañeros aquí en la mesa, tanto don Gerardo como don Ignacio, mi labor va a ser la de un humilde moderador. El tema a tratar es la regularización de los bienes en el extranjero, concretamente el modelo 720, y si a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 27 de enero de este año, del 2022, se abre una nueva oportunidad para la regularización de estos bienes. El modelo 720 es una declaración informativa que se creó en el año 2012 y que, bueno, con anterioridad a la sentencia se venía hablando por los especialistas de que recogía o establecía unas sanciones totalmente desproporcionadas para el caso de no presentación o de incumplimiento o de falta de información, así como otra serie de cuestiones como las presunciones de irregularidad en el caso de que no se presentara, etcétera. Todas esas cuestiones pues, han venido a ser solventadas y aclaradas por esta sentencia que he mencionado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 27 de enero de 2022, para la cual tenemos aquí a don Gerardo Martínez Tristán, magistrado de la Audiencia Nacional, además de vocal del Consejo General del Poder Judicial y un verdadero especialista en estas cuestiones,
que nos va a hablar en primer lugar sobre la sentencia, cuando quiera. Bien, muchas gracias. Agradecimiento especial, en primer lugar, a la Cámara de Comercio por esta invitación que me permite hoy estar aquí con ustedes. Yo querría comenzar en estos breves minutos de que disponemos por enmarcar la cuestión. Se hacen preguntas sobre ¿es lícito o no es lícito tener bienes y derechos en el extranjero? La respuesta es evidente que sí. En el ordenamiento jurídico español existen obligaciones de información, pues evidentemente sí, desde siempre, y su incumplimiento genera responsabilidad sancionable también. Hay múltiples ejemplos en la Ley General Tributaria. En el ordenamiento jurídico español no es nuevo la presunción de obtención de rentas cuando los bienes y derechos de que se disponen no se corresponden con las declaraciones, o bien cuando se hacen constar deudas ficticias, tanto en la Ley de Impuesto a Sociedades, cuando se trata de personas jurídicas, como en la Ley de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas. Por lo tanto, todo esto no es novedoso. Lo novedoso, y la pregunta que hay que hacerse, que respondió el Tribunal de Justicia hace escasamente mes y medio, es si el ordenamiento jurídico español, ante estas circunstancias, y partiendo de la premisa de que ciertamente se tiene, por concepto, menor información sobre los bienes que posee un ciudadano español en el extranjero que aquellos otros que tiene en España, partiendo, digo, de esa premisa, la pregunta es lícito, se adecúa a los principios del derecho de la Unión Europea exacerbar la respuesta a esas situaciones, como se realizaron en España con las reformas del 2012. El Tribunal de Justicia ha respondido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia que se ha aludido del 27 de enero ha respondido diciendo que no. Fundamentalmente el punto de partida es ese, pero el punto de llegada es que las respuestas dadas son desproporcionadas. ¿Cuáles son las dos consecuencias, mejor dicho, cuáles son los dos aspectos frente a los cuales considera el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que la desproporción atenta y vulnera el principio de la Unión Europea de la libre circulación de capitales, regulado en el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, entre otros? Pues considera que hay dos aspectos fundamentales que no se adecúan, que no respetan este principio de libre circulación de capitales. Por una parte, la consideración de que las rentas presuntas, que es una presunción juris tantum, que puede ser desvirtuada por el contribuyente mediante prueba en contrario. Sin embargo, en ellas, en todo caso, se entiende que se produce esa renta presunta cuando no se haya hecho la declaración del modelo 720 o se haya hecho de manera extemporánea o incorrecta, sin atender a la posibilidad de alegar y acreditar la prescripción, como ocurriría con la aplicación general del ordenamiento jurídico tributario. Por lo tanto, realmente aquí lo que ocurre es que la excepcionalidad viene determinada por la imposibilidad en la práctica, aunque de jure es más discutible que fuera imposible, pero sí de facto, la imposibilidad en la práctica de alegar la prescripción cuando, si fuera en cualquier otro procedimiento de regularización llevado a cabo por cualquier otra circunstancia ante la agencia tributaria, sí podrías alegar y acreditar la prescripción. Ese es uno de los dos elementos fundamentales, que además es un elemento que afecta sobre todo a la regularización, a la liquidación. La segunda cuestión es el régimen sancionador. Además de las sanciones que existen en la Ley General Tributaria, que son aplicables en los procedimientos de regularización ordinarios, con motivo de la reforma del 2012 se introducen dos concretas sanciones. Una, que es una sanción por no declarar o hacerlo incorrecta o extemporáneamente el modelo 720 de ofrecer información sobre los bienes y derechos que un español tenga en el extranjero, tanto se trata de personas físicas como personas jurídicas, considerar que eso constituye una infracción que está sancionada con una multa proporcional del 150% de la cuota. Ya de por sí, el sancionar algo con un 150% de la cuota parece algo desproporcionado. Pero ocurre además que esta sanción es compatible con la segunda
de las sanciones que se introducen también, que es una cuota, que es una sanción, una multa fija por la no aportación de la información a través del modelo 720, que, como he dicho antes, es algo que está perfectamente contemplado y regulado en el ordenamiento jurídico español en otros preceptos. Por ejemplo, el 198, el 199 establecen obligaciones de información cuyo incumplimiento da lugar a una infracción que es sancionada por ese incumplimiento formal con sanciones que son mucho más benignas que la que se regula en la reforma del 2012. Uniendo la posibilidad de ser sancionado con la multa proporcional del 150 y con las fijas por la no prestación de la información, podría llegarse incluso a dar la circunstancia de que ambas superaran el valor de los bienes y derechos no declarados en el modelo 720. De ahí que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declare la desproporción, que se vulnera el principio de proporcionalidad, que es uno de los principios íncitos en el derecho de la Unión Europea, que en esta materia no es una legislación armonizada, pero no obstante lo cual, y pese a reconocer que no es una legislación armonizada, sí que pone de relieve que los principios, y en este caso uno de los más importantes, como es el principio de la libre circulación de capitales, se ven afectados negativamente, se ven vulnerados y por lo tanto esas normas, esa reacción desproporcionada es contraria al derecho de la Unión Europea y por tanto las consecuencias jurídicas es la expulsión del ordenamiento jurídico de esas normas con las consecuencias que después se verá. Conviene decir, para ir terminando este primer turno de intervención, conviene decir que la sentencia reconoce la necesidad de obtener una información, diríamos que especial o complementaria o reforzada con relación a los bienes y derechos que se posean en el extranjero, porque los mecanismos de información, aun contando con los convenios de asistencia mutua y de información recíproca que existen entre la mayoría de los países que no sean paraísos fiscales, aun contando con esos mecanismos, la información, lo decía al principio, que se tenga sobre los bienes y derechos de un español extranjero conceptualmente y por definición es menor que la que se tiene respecto a los bienes y derechos. Por lo tanto, es lícito. Es lícito también establecer mecanismos que pretendan reprimir el fraude respecto de estos bienes y derechos a través de las diferentes técnicas. Y una de ellas es la presunción de la obtención de renta, de la ganancia patrimonial, que no ha sido declarada a través del modelo 720, pues en ese caso es lícito. Es lícito también que para las regularizaciones de la hacienda pública se pueda tomar en consideración esa información. Lo que, sin embargo, no es lícito, por contrariar el principio de la libre circulación de capitales de la Unión Europea, es, por una parte, exacerbar esa presunción, porque aunque admita por lo contrario por ser una presunción juris tantum, sin embargo, no se posibilite la alegación de la prescripción. Yo obtuve esos bienes o derechos en un periodo que ya estaría prescrito y que si fuera respecto de una regularización ordinaria en España lo haría valer y lo ganaría. Eso por una parte. Y por otra parte, la desproporción que implica una exacerbación de las sanciones en la forma que he dicho. Yo creo que esto es un poco lo más relevante y no sé si esto para este primer turno es suficiente. Es más que suficiente, don Gerardo. Ha iniciado el tema introduciendo la sentencia y las consecuencias de la sentencia, y ahora lo importante, aunque ya lo anticipaba don Gerardo antes, es, Ignacio, entonces, ¿legal se pueden tener bienes en el extranjero? ¿No se puede? Sí, es lícito tener bienes situados en el extranjero. Lo que se penaliza es la ocultación de bienes con la intención de evadir impuestos. Es decir, que el mero hecho de tener una estructura offshore, cuentas en paraísos fiscales o cualquier otro tipo de vehículo que de alguna manera pueda tener pueda estar situado en un paraíso fiscal o en una situación, en un estado en el que no haya un intercambio de comunicación entre las administraciones públicas, si el contribuyente declara en el modelo 720 esos bienes, pues no existiría esa ocultación y por tanto sería completamente lícito. ¿Y nos puedes dar una
una breve descripción, a hablarnos del modelo 720, porque estamos Sí, bueno, nombrando legal, pero... para entender bien la figura del modelo 720 había que remontarse un poco al contexto en el que nace. Es decir, hay que recordar que en el año 2012 veníamos de una crisis muy fuerte inmobiliaria y la situación de las arcas públicas era muy delicada. En este caso, pues hay que tener en consideración que en esos ejercicios tuvimos que cubrir el déficit público con una subida de impuestos muy elevada en el IRPF, tanto en la base general como en la renta del ahorro, que nos íbamos a un marginal del 27 y en la base general llegábamos al 52, ¿no? Se tomaron medidas excepcionales, como fue la declaración tributaria especial, la conocida como amnistía fiscal, que recordemos permitía que cualquier contribuyente que tuviera rentas ocultas pudiera regularizar su situación abonando un tipo de gravamen del 10% sobre el valor de adquisición de esos bienes, sin recargos, sin intereses y sin sanción, por supuesto. En ese contexto nace también la ley 7/2012 de medidas de intensificación de la lucha contra el fraude, que, como ha señalado el señor don Gerardo, pues se adoptaron una serie de medidas que actualmente pues, se han considerado nulas con efectos ex-tunc y que vamos a exponer de forma muy breve, porque ya ha comentado don Gerardo, y sería básicamente, se aprueba una serie de sanciones específicas que ya existían en la Ley General Tributaria, los artículos 198 y 199, y que su sanción nada tiene que ver con la que se aprobó, es decir, que pasamos de sanciones de 150 o 200 euros a unas sanciones por no presentar la declaración del modelo 720 o por presentarlo con datos incorrectos o falsos, o bien presentándolo fuera de plazo, con sanciones de un mínimo de 5.000 euros por dato conjunto de datos, con un mínimo de 10.000 y sanciones de 100 euros con un mínimo de 1.500 euros por declaraciones fuera de plazo. Al mismo tiempo, se añade un apartado en la ley de IRPF y también en la ley de impuestos sobre sociedades, en el que, en todo caso, se considera como ganancia no justificada que la ganancia no justificada, por el mero hecho de presentar dentro del plazo correspondiente el modelo 720, de todos esos bienes que se encontrarán situados en el extranjero y se deberían de imputar en la base liquidable general del último ejercicio no prescrito. Claro, aquí nos encontramos con que el contribuyente no podía alegar la prescripción y, por tanto, la prescripción consumada, y por tanto se encontraba una situación completamente contraria a lo que venía estableciendo la Ley General Tributaria en el artículo 66, que se reconocía el derecho, ¿no?, a la prescripción de 4 ejercicios. Y, por si fuera poco, además, se sancionaba con la comisión de una sanción muy grave del 150%, con independencia de que el contribuyente voluntariamente quisiera regularizar su situación, que obviamente la ley general tributaria en el artículo 27 pues siempre ha previsto la posibilidad de la regularización voluntaria con un recargo y nunca una sanción, por lo tanto también era muy desproporcionado. Y, por último, destacar que también el 27 de diciembre, también dentro de ese contexto, se aprueba una reforma por ley orgánica, la Ley Orgánica 7/2012, se aprueba una reforma del Código Penal y se introduce un nuevo artículo 305 bis con el delito agravado, con penas de 2 a 6 años y una sanción del duplo hasta el sextuple de la deuda de la cuota defraudada, siempre que concurrieran alguna de las siguientes circunstancias. Es decir, que podría ocurrir que sería delito el caso de que la cuantía superara los 600.000 euros, o bien que la defraudación se hubiera producido en el contexto de una organización criminal, pero, por último, también incluía la posibilidad de que se entendiera como delito agravado, que ya recordemos que la prescripción es de 10 años, el mero hecho de interponer sociedades con la intención de ocultar al titular real. Muy bien, Ignacio, muchas gracias. O sea, ha quedado claro, lo que es el modelo 720, y ya se ha iniciado un poco, pero trasladamos a don Gerardo las consecuencias. O sea, está claro
que en el modelo 720 hay que informar a Hacienda, a la agencia tributaria, sobre todos los bienes y derechos que que pueda tener una persona, un residente en España, en el extranjero, que superen los 50.000 euros. Pero ¿qué ocurre si no se informa, si no se presenta el modelo 720 o se presenta pero con la información no es correcta ni completa? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, lo he dicho antes, dos tipos de consecuencias. Una referida a la presunción de ganancia patrimonial. Sí. En todo caso, esa era la ley, y digo era porque ya no lo es, ahora lo mencionaré, y por otra parte, sin que además pudiera oponerse la prescripción de la obtención de esa renta, y por otra parte la sanción exacerbada. Esas eran las dos consecuencias que estaban en el ordenamiento jurídico. Esas dos consecuencias son declaradas contrarias al derecho de la Unión en la sentencia del 27 de enero y por lo tanto a partir de ese momento no juegan en el ordenamiento jurídico español, no son aplicables. Pero es que además recientemente, el día 10 de marzo, aquí sí el legislador español ha estado atento y raudo y veloz, a diferencia de lo que ocurrió durante nada menos que 9 años desde que comenzó toda esta andadura en el ámbito de Europa, andadura que no conviene no olvidar que se inicia mediante una denuncia del año 2013. El año 2013, una vez que a los pocos meses de haber entrado en vigor estas normas jurídicas y estas consecuencias que ha comentado el compañero, en el año 2013 se presenta la denuncia. La Comisión Europea en el año 2015, ya en base a esa denuncia y a las averiguaciones que realiza y a los informes que tiene, abre un procedimiento de infracción contra España. En ese procedimiento de infracción, en el año 2017, le presenta un dictamen motivado diciéndole que, a juicio de la Comisión Europea, esas consecuencias jurídicas, las dos que acabo de explicar, vulneran no solamente la Comisión se refiere a la libre circulación de capitales, se refiere a otros principios. Lo que ocurre es que finalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea solo se decanta por la vulneración de este principio, que por otra parte cubre más que de manera suficiente todo el rango de la vulneración del derecho de la Unión Europea. Y finalmente España desatiende ese dictamen motivado, ese requerimiento, y la Comisión Europea presenta una demanda por incumplimiento frente a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que da lugar a la sentencia del 27 de enero. Esa es la... Pero digo que, producida la sentencia del 27 de enero, el día 10 de marzo, es decir, escasamente un mes y medio más tarde, ya el legislador español aprueba una reforma legal, la Ley 5/2022 de 9 de marzo, que se publica el día 10 de marzo y entra en vigor el día 11 de marzo, que deroga esos tres aspectos. Deroga esos tres aspectos recogidos en diferentes normas. En la Ley del Impuesto sobre Sociedades, el 121.6, da lo mismo. La misma norma en la Ley de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, artículo 39, y lo deroga completamente, sobre todo y comenzando por los incisos en los que comienza diciendo que en todo caso se presume la obtención de renta no declarada, oculta. Ese en todo caso es lo que considera el legislador español que es lo que afecta fundamentalmente a esa libertad, a la sentencia del Tribunal de Justicia, a la libertad de circulación de capitales. Y en segundo lugar, deroga el régimen sancionador que se introdujo en aquella reforma del 2012, tanto en la disposición adicional 18 de la Ley General Tributaria como en la disposición adicional primera, creo que es de la propia ley del 2012. Eso ya no existe en el ordenamiento jurídico español, porque existe ya una ley que lo ha derogado, una ley que entró en vigor el día 11 de marzo pasado. Esto es así. Muchas gracias, don Gerardo. Esas son la situación, pero a efectos prácticos, Ignacio, una vez dictada la sentencia, la situación actual, ¿cómo actuar? ¿Qué oportunidad se abre con esta sentencia? Muy bien, para poder explicar realmente el alcance de la situación, que básicamente es una vuelta al pasado, un déjà vu, es decir, que la sentencia lo que hace es retrotraer la situación que teníamos en el año 2012.
Es decir, que básicamente se suprime, se anulan las sanciones, se tienen por no puestas y la imprescriptibilidad, el apartado se suprime directamente tanto en el impuesto sobre sociedades como en la ley del IRPF, por lo que volvemos al 2012. Pero yo, para poder explicarlo de una forma clara, lo que me gustaría es plantear un supuesto totalmente ficticio en el que un contribuyente en el año 2002, trabajando en una transacción internacional, recibe una comisión de 1 millón de euros y como el pagador está situado en otro país, decide que le transfiera el dinero en lugar de aflorarlo en España, pues decide que ingresarlo en una cuenta numerada en Suiza, ¿vale? El importe es 1 millón de euros y este señor, pues de alguna manera se olvida porque piensa que ese dinero lo tiene para su jubilación. Tiene rentas altas y sabe o tiene la seguridad de que con la cuenta numerada es imposible que le identifiquen, ¿verdad? ¿Qué ocurre después? Que llegamos al año 2012 y ya sabemos que en marzo y que luego la fecha límite era el 30 de noviembre, tenéis la oportunidad de regularizar por la amnistía fiscal, por la declaración tributaria especial, y este contribuyente pues no atiende a esta oportunidad y continúa, y vamos a otro hito importante que es el 30 de abril del 2013, que es cuando termina el plazo para presentar el modelo 720 y en este caso tampoco actúa y de alguna manera vive al margen, pendiente de que se entiende que son cantidades que ya utilizará para su jubilación en años posteriores, ¿no? Y que va a seguir estando ahí. Así que se encuentra en el año 2017 con que recibe una notificación del Banco Suizo que le informa que el Estado suizo ha suscrito el acuerdo multilateral de asistencia mutua, el conocido como CRS o Common Reporting Standard, que de alguna manera le obliga al intercambio automático de información financiera y no puede aplicar el secreto bancario que siempre ha aplicado en Suiza. En ese contexto, y sabiendo que a partir del año 2018 Suiza va a informar a la Agencia Tributaria Española, es cuando él decide acudir a un despacho fiscal y explica la situación. En ese caso, claro, el asesor fiscal lo que le plantea es lo siguiente, le viene a decir que lo que dice la ley de IRPF, el artículo 39.2, es que no tiene más remedio que declarar en su base imponible general del IRPF el importe, en el último ejercicio no prescrito, el importe de la totalidad del importe que tienes no declarado en el extranjero, que en este caso recordemos que inició en 2002 con 1 millón y que probablemente capitalizando ese importe estaríamos hablando de 1,5 millones, ¿no? en el ejercicio que tiene que declarar. Por lo que al final le explica al asesor que va a tener además que asumir un recargo extemporáneo del 20% y los intereses de demora desde esa fecha, que van a suponer pues un importe estimado de un 60% de lo que tenía para regularizar. Es decir, que al final va a tener que de alguna manera ingresar en la agencia tributaria alrededor de 1 millón de euros. Claro, la situación del cliente pues sería pues terrible, ¿no? Tiene que asumirlo. Y el asesor lo más que puede hacer es decirle, una vez que usted presente la declaración complementaria y regularice el último ejercicio no prescrito, va a poder solicitar una rectificación de esa autoliquidación y solicitar una devolución de ingresos indebidos. Y vamos a intentar recuperar esa cantidad porque nosotros entendemos que evidentemente esas medidas fiscales son contrarias al ordenamiento jurídico, están recurridas en la Unión Europea y bueno, hay visos evidentemente de ganar, lo que no sabemos es cuándo. Claro, el contribuyente no tiene más remedio que aceptar esa situación y asumir, por cierto, explicándole además el asesor que afortunadamente gracias al dictamen motivado de la Comisión Europea ya no le van a girar la sanción del 150% porque de otro modo además es que tendría que ingresar la totalidad, el 1,5 millones a la agencia tributaria. Posteriormente la Oficina de Gestión Tributaria, aplicando la normativa, le va a desestimar y el cliente, en este caso ya cliente, se encuentra que tiene que recurrir al Tribunal Económico Administrativo Regional y también le desestima. Y actualmente se encuentra en el Tribunal Económico Administrativo Central, en el TEAC, pero una vez que ha resuelto la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TEAC decide favorablemente que el derecho del contribuyente y ordena la devolución de los importes.
Pues en este caso, además del disgusto que había que entender de este contribuyente por todo lo que ha ocasionado y asumiendo que el final fue feliz, lo cierto es que si este cliente hubiese acudido al despacho fiscal en el momento preciso, es decir, en el ejercicio 2012, lo que el asesor le hubiera dicho era algo muy sencillo. Le hubiera dicho, no vaya usted por la declaración tributaria especial, puesto que en primer lugar va a tener que tributar el 10% del importe transferido, que es el 1.000.000 de euros, por lo tanto, económicamente le va a salir, pero sobre todo, tenga en cuenta que va a una lista de defraudadores. Y en su caso es muy sencillo acreditar la prescripción consumada, es decir, es muy sencillo porque tiene toda la trazabilidad desde el origen en una cuenta numerada de un banco suizo. Y aportando esa documentación, lo único que va a tener que asumir es unas declaraciones complementarias de los 4 ejercicios no prescritos y, por supuesto, cuando llegue el plazo para declarar el ejercicio 2012 en el modelo 720, sea usted el primero en presentar ese modelo y ya se olvida y duerme tranquilo. Eso es todo. Muy bien, Ignacio. Entonces, para tenerlo claro y para ir recapitulando, no sé, don Gerardo, Ignacio, tenemos claro que el modelo 720 a partir del año 2012, como decíamos al principio, pues intenta aflorar o que afloren los bienes que están, bienes inmuebles y derechos que están en el extranjero, pero el fallo del modelo se encuentra en las sanciones tan desproporcionadas que impone en caso de incumplimiento o de no presentación, así como la vulneración del principio de imprescriptibilidad, que es básico en nuestro derecho, y también en imponer a los contribuyentes o a crear la sensación al contribuyente de un excesivo, o que existe a lo mejor un excesivo afán o que exclusivamente existe un afán recaudatorio. Esto, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo declara que vulnera el principio de libertad de circulación de capitales, y nos encontramos actualmente con muchas personas que en su momento han tenido que pagar esas sanciones, o personas que en su momento no presentaron ese modelo y que se encuentran actualmente que no saben qué hacer. ¿Qué le podemos decir en relación a aquellas personas digamos, o que tienen incluso procedimientos abiertos porque han impuesto la sanción, han recurrido, en fin? ¿Qué podrían hacer estas personas? Bueno, yo creo que es importantísimo distinguir entre procedimientos administrativos y o judiciales abiertos, aún no concluidos, y aquellos otros que ya padezcan una situación consolidada porque ya o bien no recurrirán en su momento, o bien, lo cual es extraño, pero puede darse, o bien ya hayan concluido todos esos procedimientos, tanto los administrativos como los judiciales. En el primer caso, yo creo que la situación es muy clara. Las sanciones, solamente por la aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, deberían anularse de oficio por parte de los tribunales económicos administrativos que estuvieran conociendo, pero es que desde la entrada en vigor el día 11 de marzo de la nueva ley, no solamente es porque sean contrarios a los principios del derecho de la Unión, sino por aplicación del principio de la retroactividad de las disposiciones más favorables. Se ha derogado la existencia de esa sanción, por lo tanto, esa sanción se va a poder hacer valer esa consecuencia jurídica con efecto retroactivo. Y en cuanto a la regularización, obviamente, si hasta el momento no le hubieran permitido acreditar la prescripción de los bienes y derechos presuntamente ocultos, generadores de las rentas ocultas, a partir de este momento debería la propia administración también de oficio permitirle un nuevo trámite que probablemente no esté ni siquiera previsto en el procedimiento de las reclamaciones económico-administrativas, o mejor dicho, está previsto pero ya haya pasado el tiempo de realizarlo,
pero me consta que así se está haciendo. Hay resoluciones recientísimas del Tribunal Económico Administrativo Central que estiman y ordenan la retroacción de todo el procedimiento económico administrativo para que le dé la posibilidad el órgano de gestión de la Hacienda Tributaria, de la Agencia Tributaria, para que el contribuyente aporte la prueba necesaria para acreditar la prescripción que considera que ha ganado. Eso por una parte, en cuanto a los procedimientos que ya están en marcha. En los que no se hubiera hecho, pues lo ha dicho el compañero, si se está en plazo, solicitar la rectificación de la autoliquidación que se hubiera hecho y la devolución del ingreso indebido que se hubiera producido. Eso saben que tiene un límite de prescripción de 4 años y cabrían otras 2 alternativas con esas situaciones consolidadas en lo que se refiere tanto a la liquidación como a la sanción. Cabría intentar una declaración de nulidad ante los tribunales económico-administrativos, porque es nulo aquello que vulnera el derecho de la Unión Europea y además la acción de nulidad es una acción en principio imprescriptible, por lo tanto que puede ejercitarse en cualquier momento por ser un acto nulo de pleno derecho. Y una última alternativa, seguramente haya más, pero en fin, las más plausibles, las que son muy evidentes. Una última alternativa sería ejercitar una acción de responsabilidad patrimonial frente al Estado legislador por los actos legislativos, en este caso los derivados de la ley del 2012, que sean contrarios al derecho de la Unión y así haya sido declarada una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como es el caso, la sentencia del 27 de enero. Cabría solicitar la indemnización de los daños y perjuicios que se hubieran producido al contribuyente. Tiene varias limitaciones, una muy importante, pero es una vía plausible y que está abierta, la limitación de que solo puede ejercitarse retroactivamente en el plazo de 5 años contados a partir de la publicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por lo tanto, si nos retrotraemos 5 años, y esta sentencia hemos dicho que es de finales de enero del 2022, pues solamente podría ejercitarse la acción de responsabilidad patrimonial frente al Estado legislador con las consecuencias jurídicas que se hubieran producido a partir de, o como máximo, enero del 2017. Estas son, yo creo, que las vías más importantes. Seguramente hay otras más que en un análisis más pausado y de laboratorio pues podríamos obtener, pero bueno, a grandes rasgos yo creo que para los fines que nos ocupan es suficiente. Sí, suficiente, perdón. Ignacio, ¿tú querías añadir algo? Don Gerardo, sobre todo desde el punto de vista, porque ya don Gerardo lo ha aclarado suficientemente desde el punto de vista de los que están en trámite, pero la persona que ahora mismo todavía no haya presentado, no lo presentó en su momento, no lo ha presentado, pero tiene bienes en el extranjero, ¿tú qué le recomendarías? Yo personalmente, atendiendo a lo que hemos comentado, el contexto actual es el de el intercambio automático y cada vez hay más países y jurisdicciones que están suscribiendo el acuerdo de asistencia mutua. Y recordemos que actualmente hasta 115 jurisdicciones. Yo personalmente creo que se va estrechando el cerco y que cada vez el contexto que hay es tendente a que la información que parecía que estaba oculta, pues hemos visto casos de filtraciones en Panamá, en las Islas Caimán, a través de hackers, etcétera. Yo creo que además, considerando la situación respecto al delito agravado en el Código Penal, en el que se incluye como uno de los escenarios por el cual me pueden llevar, es el hecho de tener una estructura interpuesta que de alguna manera facilite la ocultación, pues yo francamente creo que aplicando la normativa que era vigente en el año 2012 y que vuelve a ser vigente ahora, que es básicamente el tener una documentación probatoria que pueda de alguna manera defender la prescripción. Creo que es muy aconsejable plantearse la regularización y sin necesidad, por supuesto, de deshacer esas estructuras. Aquí realmente lo que se persigue es informar, cumplir con las obligaciones de información y regularizar declarando pues, todas las rentas que se hayan generado en los ejercicios no prescritos. Muy bien, Ignacio. Bueno, yo solamente quiero, desde el punto de vista penal, aquí
expertos en la materia fiscal y contenciosa, pero yo desde el punto de vista penal sí quisiera precisar que efectivamente la agencia tributaria en estas cuestiones, como bien decía Ignacio, sí que suele, cuando se dan los requisitos del artículo 305, le da absoluta prioridad al procedimiento penal. Y es una lástima o una pena porque, claro, es una, digamos, presuponer que una actividad que a lo mejor que no tiene ninguna o que en principio los bienes tienen una trazabilidad totalmente clara y sin ningún indicio de sospecha, se puedan ver en un procedimiento penal simplemente por no haberlos declarado o no haber presentado el modelo 720 y no haber cumplido con lo establecido por la normativa tributaria. Bueno, pues si no queremos poner ninguna cuestión más por parte de los ponentes, sí que podríamos pasar con las preguntas. A mí se me ocurre, no sé, hablando de las cuestiones que se han ido planteando, un tema muy de actualidad actualmente y que tendría que ver con esto de bienes en el extranjero, aunque no se sabe muy bien dónde están. ¿Qué ocurre con las criptomonedas? Las criptomonedas, Ignacio. Bueno, en la ley 11/2021, la ley de medidas antifraude, que creo que entra en vigor en el mes de julio del 2021, se incluye un nuevo bloque en la disposición adicional 18ª, se incluye un nuevo bloque de información, de obligación de información, que son las monedas virtuales, las criptomonedas. Y efectivamente lo que ha ocurrido es que no le ha dado tiempo al Poder Legislativo a regular un desarrollo reglamentario para poder declarar el modelo en el ejercicio 2021 y por tanto en el 720 o el 721, si se va a declarar finalmente un modelo específico, no hay obligación de presentarlo. Me imagino que en los próximos meses habrá un desarrollo reglamentario y existirá esa obligación ya con respecto al ejercicio 2022. Bien, gracias. Por parte de los participantes, si nos pregunta, yo creo que ha quedado, vamos, se ha expuesto, pero bueno, si lo podemos dejar más claro, se nos pregunta cuáles son las sanciones actuales aplicables por la no presentación del modelo 720. Pues obviamente no serían las que hemos dicho antes, la sanción, la multa pecuniaria del 150%, ni habría que ver si encaja o no en el incumplimiento de la presentación de la obligación de informar del artículo 198 y 199 de la Ley General Tributaria, que establecen multas fijas por infracción formal, pero de mucho más reducido alcance. Desde luego ni la proporcional del 150% ni la fija de los 5.000 euros por cada dato con un mínimo de 15.000 y demás, entre otros muchos supuestos que existía hasta la reforma de esta ley que entra en vigor el día 11, sin perjuicio de que el tribunal haya considerado que esas sanciones atentan contra el derecho de la Unión y por lo tanto sean revisables retroactivamente en todas las situaciones en las que se hubieran impuesto. Ignacio. Sí, evidentemente que las sanciones, entiendo que por dejar de ingresar pasa a ser, creo que de 200 euros y por declaración fuera de plazo 150. Creo que va por ahí, pero sí, evidentemente la idea es que vuelves a la situación anterior y que efectivamente se prevén sanciones que son lógicas, ¿no? Porque al final son incumplimientos de declaraciones informativas y bueno, las sanciones son son estas que hemos comentado. Y la repercusión porque antes teníamos claro que con anterioridad a la sentencia la agencia tributaria presumía que eso lo acumulaba toda la información que obtenía al último año impositivo no prescrito a efectos de la declaración del IRPF. Actualmente la situación, ¿cómo está? Actualmente la situación tras la reforma, ¿eso se ha derogado? Claro, o sea, ya la imputación temporal dependerá de cuándo vaya a regularizar el contribuyente. Habrá que tener en cuenta la prescripción desde el momento en que yo presento el 720, es desde ese momento en el cual yo ya de alguna manera informo a la administración
y soy sujeto de comprobación porque estoy regularizando el modelo, que por cierto el modelo 720 que presento será el del último ejercicio no prescrito de esa declaración, porque se entiende que yo tuve la obligación desde el último ejercicio no prescrito y es ahí cuando también tengo que regularizar el IRPF. Y a partir de ahí presentar las declaraciones posteriores complementarias que correspondan, ya sea en el impuesto del IRPF, si fuera persona jurídica, sociedades, y luego si fuera persona física también el impuesto sobre el patrimonio. Por otro participante se nos pregunta que si ya se declararon, si ya en su momento se declararon pues un importe superior a los 50.000 euros en el extranjero y pasados los años ese importe ha subido y lo que no se ha declarado ha sido esas ganancias que se han ido generando, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurriría? Bueno, pues tendría que presentar lo que te dice el modelo 720, es que si hay un incremento de más de 20.000 euros por cada conjunto de datos, hay obligación de presentar ese modelo. Lo que habría que primero es subsanar la situación y en el ejercicio en el que se ha experimentado ese incremento, presentar el correspondiente declaración fuera de plazo, con la sanción que hemos recordado, que será la sanción correspondiente, creo que son 200 euros. Pero que además aplicaríamos una reducción del 40%. Recordemos que esto es una novedad en la Ley de Medidas Antifraude última, de la Ley 11/2021. Tendría que aplicar esa sanción y, evidentemente, regularizar su situación por obligación personal, porque si es contribuyente de IRPF, pues todas aquellas rentas de ejercicio no prescrito que no haya tributado tendrá que presentar las declaraciones complementarias correspondientes. Todo de forma, evidentemente, todo en un pack. Lo que no se puede es presentar y regularizar un 720 y no hacer lo correspondiente con las rentas generadas, porque eso evidentemente van a hacer una comprobación tributaria y va a tener, la agencia tributaria, pues lo primero que va a pedir siempre va a ser, recordemos, la prueba de la prescripción consumada, en su caso, y la declaración la regularización de todas las rentas no declaradas. Muy bien, Ignacio. También se nos pregunta un participante si se tiene un inmueble en el extranjero pero no tiene cuenta bancaria y no se presentó el modelo 700 en su momento, ¿qué le ocurriría? Exactamente igual. Tendría que hacer una declaración y declarar, siempre que evidentemente un inmueble supera el valor de 50.000 euros, pues tendrá que remontarse al último ejercicio no prescrito del modelo 720 y declararlo. Muy bien. Pues otro participante nos pregunta sobre un caso concreto. Dice, si en su momento presenté el 720 en el año 2012 y posteriormente retorné gran parte de la inversión a España, pero sin haber presentado un nuevo 720 y esto ya prescribió, ¿me arriesgo a una multa? O sea, es una pregunta un poco... Es que las respuestas a las concretas situaciones son difíciles de dar, porque se pueden hacer de ellas dogmas de fe y falta por conocer datos. Entiendo que se declaró a través del modelo 720, luego no hay ningún tipo de responsabilidad, que posteriormente se vende eso. Que se trajo a España, claro. Y no se... Es que faltan datos. Se importó el importe del inmueble. No, esto es... Yo creo que se refiere a la extinción de cuentas, de valores, depósitos, etcétera, que es un presupuesto, de hecho, también para presentar el modelo. Cuando se extingue una cuenta porque retiro las cantidades. Claro, por eso digo, se importa. Entonces, el dinero. Al final vendría a ser lo mismo, sería una sanción, tendría que haber presentado un modelo, si se cumplen los presupuestos, de hecho, del modelo 720 de ese ejercicio concreto, y bueno, pues la sanción es mínima, o sea, que tendría que asumir esas sanciones que hemos visto, que son cantidades que realmente no parece que tenga ningún tipo de preocupación o problema por parte del contribuyente. Muy bien. Aquí otro participante nos interpela en relación a que realizó una declaración, claro, una declaración de origen en el año 2012 en Rumanía. Que si eso, es que la pregunta me exime de actualización. Es que, vamos, por los datos que dan, no sé si podéis, pero yo entiendo en principio que una declaración en Rumanía no exime de la declaración en España. Una cosa es Rumanía y otra cosa es España. Pero bueno.
Sí, 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 es claro, evidente. claro, Es porque evidente. la información obviamente la tenemos Otra cosa es que la Claro. trazabilidad o para llevar a cabo esa trazabilidad sí sea importante haber presentado declaraciones en otro país porque son documentos públicos que, bueno, pues podrán acreditar desde cuándo se tienen esos bienes y en qué condiciones a efectos de la hipotética prescripción, por ejemplo. Aquí hay una pregunta de una cuestión curiosa. Dice, soy residente en Portugal desde enero, o sea, entiendo que es desde este mes de enero. Sí, pone de enero de este año. He comprado allí el piso donde resido. En la declaración del IRPF del ejercicio 2021 informaré a la agencia tributaria del cambio de domicilio y nos pregunta si tiene que hacer el modelo. Bueno, sí, yo entiendo que sí, porque la condición de residente fiscal se mide a 31 de diciembre de cada ejercicio y a 31 de diciembre del ejercicio 2021, si era residente fiscal en España, está obligado a presentar el modelo siempre y cuando evidentemente tenga bienes situados en el extranjero que supere la cantidad de 50.000 euros por... Damos por hecho que el piso en Portugal supera los 50.000 euros. Pues sí, claro. Y para completar la respuesta, dispone usted de escasamente una semana para hacerlo. Sí, claro, el plazo termina el 31 de marzo. Sí. Otra pregunta. Si se presentó por uno solo de los cónyuges por el monto total, pero está en gananciales, ¿esto se regularía para los dos? ¿Hay multa aunque se cumplió? O sea, entiendo que lo que pregunta es que ha regularizado, o sea, o lo ha presentado uno solo de los cónyuges, aunque digamos que la información corresponde a los dos. Sí, hombre, técnicamente están obligados a presentar ambos. Bueno, pero... Cada uno por su participación del 50%. Luego, hombre, el hecho de que ya uno haya declarado, pues esos bienes están informados a la agencia tributaria. Pero si y atendemos a lo que establecen en preguntas frecuentes, la propia agencia tributaria obliga a ambos a presentar cada uno una declaración. Por lo tanto, tendría que presentar declaraciones fuera de plazo de los modelos correspondientes y, bueno, pues le llegaría esa sanción que hemos comentado con la reducción del 40%. Pero no creéis, hombre, porque si es tal como lo plantea él, si uno de los cónyuges ha presentado la declaración por todo el patrimonio que está fuera en el extranjero, bueno, si lo ha informado, entiendo, vamos a ver, entiendo yo que si lo ha informado diciendo o haciendo constar que no es suyo privativo, sino que es ganancial. La finalidad de proporcionar la información en la forma que se determina por la norma es evitar la ocultación. Eso sin duda. Aquí esa finalidad no se persigue por cuanto se ofrece toda la información. Se incurre en la, entre comillas, irregularidad formal de que la presenta uno cuando es una sociedad de gananciales, pero es que uno que presenta por la sociedad de gananciales es el representante de la sociedad de gananciales. Por lo tanto, hipotéticamente, hipotéticamente podría existir una irregularidad formal, pero realmente no existe, porque uno solo. Otra cosa sería si estuviera en régimen de separación de bienes. Ahí sí, pero siendo una sociedad de gananciales, cualquiera de los dos partícipes de la sociedad de gananciales representa a la sociedad de gananciales. Y por lo tanto ofrece la información. Yo es que no le veo ahí ningún problema, ni responsabilidad. En último extremo, la única responsabilidad que cabría sería por el incumplimiento formal de la obligación de informar uno de ellos, pero no en cuanto a la posibilidad de ocultación, porque no ha habido ocultación. Hombre, totalmente de acuerdo. O sea, hay que partir de esa premisa, evidentemente. Lo que ocurre es que cuando se desarrolla en el reglamento la normativa del modelo, lo que se persigue es que se identifique en un sentido amplio el titular. Cualquier persona que tenga disposición, y se habla del autorizado, el representante, el titular, y en estos casos se establecieron una serie de preguntas frecuentes y la Administración consideró, con independencia de que yo no lo comparta, consideró que en régimen de gananciales había que presentar 2 declaraciones y a cada uno imputar el 50% sobre la totalidad, sobre el 100%. Y de hecho así es como entiendo se debe hacer. Que eso no obsta para que si recibo una sanción pueda recurrirla porque entiendo que tengo motivos para ir en contra de esa sanción, porque yo coincido que efectivamente... Estaría por ver si ha habido sanciones a esa yo por eso, yo creo que no debería. Lo que ocurre es que es automática, ¿no? Por la mera presentación fuera de plazo. Sí, bueno, pero yo creo que, bueno, porque también es una cosa parecida al tema también muchas veces en las declaraciones, en otro tipo de declaraciones de otros impuestos,
que muchas veces se solapa precisamente a las sociedades gananciales y lo hace solamente, como bien decíamos, Gerardo, lo hace solamente uno de los cónyuges y tal, pero bueno, sí que puede ocurrir que por la mera funcionamiento, la mera del procedimiento administrativo se imponga una sanción de carácter automático, que en su caso estoy de acuerdo que se podría recurrir. También precisamente, bueno, había otra pregunta también sobre esa cuestión que nos decía si cónyuges gananciales, si uno hace la presentación por la totalidad, si está bien, ya creo que lo hemos respondido. Y se nos pregunta una pregunta en relación a las criptomonedas. Se nos dice si en el ejercicio, en el año 2021, si hay que declarar las criptomonedas en el año 2020 sobre las del 2021 y si habría sanción por no hacerlo. No hay obligación de declarar en el ejercicio 2021 criptomonedas, sobre todo, primero porque en el modelo 720 no hay una casilla para poder hacerlo y porque además requiere un desarrollo reglamentario que todavía no se ha producido y además ya se ha informado por la propia agencia tributaria de que no hay obligación, o sea que se quede tranquilo. Aquí nos preguntan sobre los ejercicios prescritos, si se podría exigir indemnización por responsabilidad patrimonial. Entiendo que está mal formulada la pregunta, más que por los ejercicios prescritos, entiendo que es por los procedimientos, como hablábamos antes, los procedimientos que ya en la que existe resolución, más que por los procedimientos prescritos. Claro, la responsabilidad patrimonial es por la indemnización, persigue la indemnización de los daños y perjuicios que me hubiera producido un acto que deriva de una legislación que ha sido declarada contraria al derecho de la Unión Europea. Claro. Y ahí pues dispongo de un plazo de 5 años, retroactivamente desde enero del 2022, por lo tanto hasta enero del 2017. Los daños y perjuicios que se me hubieran producido. ¿Cuáles son esos daños y perjuicios? Pues cualquiera de ellos. Imaginemos que presenté una autoliquidación y me exigieron y no me permitieron alegar y probar la prescripción. Ese sería uno. Imaginemos que me han sancionado, aunque en la vía de la sanción, insisto, que tiene abierta la posibilidad mucho más plausible de la aplicación retroactiva de la ley favorable. Y por lo tanto, con la ley nueva, hasta la ley nueva, solo en virtud de la sentencia, habría que acudir a un procedimiento de nulidad, por ser nulo de pleno derecho, y lo normal es que te dieran la razón. Pero es que con la ley nueva, que deroga esas sanciones, se aplica directamente el principio de retroactividad de la disposición sancionadora más favorable, y por lo tanto se tienen que eliminar esas sanciones. No habría necesidad de acudir a que te indemnizaran por la sanción que se te impuso y que pagaste. Muy bien. Nos preguntan sobre el caso de un bien que en el momento de su adquisición no alcanzaba los 50.000 euros y que posteriormente se ha revalorizado con el tiempo. ¿Cuándo habría que declararlo? Pues la respuesta es sencilla, pues en el ejercicio en el que se ha revalorizado y ha excedido los 50.000 euros, considerando la fecha 31 de diciembre. Muy bien. Nos preguntan sobre las acciones no cotizables si se tienen que regularizar. Sí, claro. Si supera siguiendo el criterio de la ley del impuesto sobre patrimonio, por el mayor de los valores del valor teórico contable del último ejercicio aprobado, y si ha sido auditado, y si no por el de capitalizar el promedio de los resultados de los 3 últimos ejercicios. Muy bien. En relación también al modelo 720, nos preguntan aquí si sigue siendo obligatorio en las personas jurídicas con sociedades en países europeos con convenios de intercambio de información fiscal. Sí, sigue siendo obligatorio. Muy bien. Parece que hay interés por el tema. Lo que la sentencia anula y luego la ley se encarga de derogar son las consecuencias exacerbadas de la aplicabilidad o de la no aplicabilidad del 720, de la no declaración o de las declaraciones temporales del 720. Por lo tanto, reitero, la presunción de la obtención de renta sin dar la posibilidad de, como en el régimen general, alegar y probar la prescripción, y en segundo lugar las sanciones tan altas que se impusieron. El resto sigue siendo igual, lo dije al principio, sigue existiendo la obligación de informar, es además un elemento necesario, incluso aunque haya convenios con otros países, que ya los hay, se ha dicho 121 o 125, es más, si no existe convenio, tenga usted la sospecha de que ese país que no tenga convenio con España o con los países de la Unión Europea probablemente va a ser considerado como un paraíso fiscal. Claro.
Muy bien. Nos pregunta aquí un ciudadano argentino que se vino a vivir a España en el año 2020 y que no declaró la vivienda que tiene en su país. Si la declarase hoy en el año 2022, ¿es posible que le interpusieran una sanción por declaración tardía? Bueno, vamos a ver, lo primero que había que determinar es en qué ejercicio adquiere la residencia fiscal en España. Y a partir de ahí, una vez que es residente fiscal, sabemos que a 31 de diciembre vas a entrar dentro de los obligados a presentar el modelo 720 respecto a ese ejercicio. Y tendría el plazo, pues si es en el 2021, puede presentarlo ahora hasta el 31 de marzo, esa declaración y incluir ese inmueble por el valor de adquisición y ya está, y con eso ya ha cumplido. Muy bien. También nos pregunta aquí un participante que nos dice que tenía en un broker en Estados Unidos, entiendo que una inversión de más de 50.000 euros, y lo vendió en el año 2021 y actualmente el saldo es cero. Nos pregunta si tiene que presentar el modelo 720. Bueno, hay que determinar a la fecha, ¿no? A 31 de diciembre. Si a 31 de diciembre, o sea, si yo inicialmente en el mismo ejercicio tengo una inversión y muevo dinero fuera, situado con un depósito en Estados Unidos o en donde lo tenga y desinvierto el mismo ejercicio y a 31 de diciembre ya no tengo nada, pues no tengo obligación de declararlo, claro. Muy bien. También nos preguntan si una empresa, yo creo que esto ya lo hemos, pero bueno, para dejarlo claro, si una empresa patrimonial tiene o debe presentar el modelo 720. Bueno, las personas jurídicas tienen una causa de exoneración que no hemos comentado, pero que es importante tener claro que siempre que tengan identificado adecuadamente, individualizado y registrado en su contabilidad los bienes situados en el extranjero, es una causa de exoneración y no tienen obligación de presentar el modelo. O sea que aquí lo que se trata es de si lo tienen o no lo tienen individualizado en su contabilidad, de tal forma que pueda ser identificable. Muy bien. Muchas gracias. Yo creo que lamentablemente hemos agotado el tiempo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias a la Cámara. Nosotros, bueno, han quedado preguntas en el tintero, pero bueno, el tiempo da para lo que da. Sí, sí, sí. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta sesión. Os haremos llegar el enlace de la grabación para que podáis consultarla de nuevo y el contacto de Martín Molina para que podáis realizar la consulta personalmente. Su equipo estará encantado de poderos ayudar y asesorados de la mejor manera. Es verdad que alguna de las consultas seguro que han quedado en el tintero, ellos están a vuestra disposición. Seguiremos desde el club trabajando para acercaros soluciones y conocimientos enfocados siempre a mejorar la eficacia y la productividad de las empresas. Gracias de nuevo a todos, magistrado, a nuestro socio jurídico premium Martín Molina, abogados y economistas. Y nada más, damos por finalizada esta interesantísima sesión que ha despertado muchísimo interés. Gracias a todos. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias.